se logra ver. Iniciando por usted, perfectamente, muy bien. Entonces, esa es la razón fundamental por la que estamos en este enlace. Tenemos una invitada académica, la doctora Nori Sofía Paniza, quien es la directora de posgrado del área de Derecho Laboral de la Universidad San Buenaventura, Colombia, y nos viene a hacer un poco del recuento de su investigación académica en lo que tiene que ver con los acosos laborales, con los acosos sexuales, con los ambientes de violencia física y mental o psicológica, en este caso, mejor aún, que suceden, por supuesto, en estos escenarios de carácter laboral y que hoy día se encuentran regulados, se encuentran regularizados y se encuentran, por supuesto, muy dispuesto, sobre todo el sistema normativo de gobierno, hacerlos efectivos, a no dejarlos pasar. Entonces, me van a permitir, tenemos exactamente 9 minutos para nuestro curso vespertino, quienes nos acompañan de los otros cursos, a quien también les hice extensiva la invitación, aprovechando la instancia académica, de hacer un breve recuento conforme agenda de esta causal muy importante que les había comentado a través de nuestra delegada, la causal 161, que obedece a necesidades de la empresa. Y me van a permitir, en este caso, el curso vespertino, el jueves 25 de junio, explicar con mayor calma y detalle, dado que nuestras horas a veces son bastante ajustadas, el procedimiento ordinario laboral y el procedimiento en lo que respecta a lo que conocemos la tutela laboral, los dos grandes procedimientos estructurales en esta materia, y una vez ello, ahí socializaremos lo que tiene que ver o cómo va a ser el proceso evaluativo. Pero no nos adelantemos, eso será la agenda del jueves 25 de junio. Hoy le quiero dar de suma prioridad a la presencia de la doctora Nori Espinosa, Nori Paniza, que debería estar por integrarse en contados minutos. De todas maneras, yo voy a estar atenta a la integración de ella. Parece que ya está en línea. Vamos a ver si yo logro. Permítanme solo un segundo, si no le doy la prioridad y después ahí suplimos un poco. Vamos a ver, me dice que está en línea. Permítanme solo un segundo, por favor, si son tan amables. Bueno, esperaremos a que ella se integre para los efectos de, mientras tanto, yo voy a compartir esta breve presentación en lo que obedece precisamente a la causal de despidos en la materia de el artículo 161, que obedece fundamentalmente a las necesidades de la empresa, que es puntualmente uno de las causales que quisiera dejar, digamos, precisas y no, vamos a ver, aquí. Y aquí estaríamos. Vamos a ver si todo nos sale como lo tenemos previsto.
y esperamos a que nuestra invitada se vaya integrando como tal. Vamos a ver si todo nos sale como lo tenemos agendado. Hay que tener a veces un poco de paciencia con. Bueno, muy bien, vamos a ver si aquí yo logro ubicarme en lo que se requiere puntualmente. Y aquí las tenemos. Solo déjenme hacer una precisión con la profesora, a ver si tiene algún inconveniente en conectarse como tal. Vamos a ver, le voy a preguntar y ya estaríamos. Solamente un par de minutos para efecto de... Bueno, ahora sí, esperemos que ella se vaya integrando, le quedan unos 3, 4 minutos. Por favor, quiero saber si ahí se visualiza adecuadamente la diapositiva que estoy mostrando como tal, si son tan amables. ¿Se visualiza adecuadamente? Sí, profe. Súper. Bueno, iniciemos rápidamente para que ya los tiempos no nos sobren en contra. Estimadas, para el curso vespertino, puntualmente había hecho una precisión con nuestra delegada, había presentado un enlace de carácter asincrónico en la cual explico las causales de despido con mayor detenimiento, sobre todo aquellas causales subjetivas que puntualmente dependen, por supuesto, de alguna conducta de carácter infraccional por parte del trabajador y que obedece a terminar la relación laboral, a terminar el contrato de trabajo sin lugar al pago de indemnizaciones, en este caso la indemnización por años de servicio que obedece a un mes de la última renta, la ponderación económica de la última renta mensual y que claramente la indemnización por años de servicio se observa como una compensación económica, sumada también a la indemnización sustitutiva sin aviso previo, que es cuando de una u otra manera también termina la relación laboral sin comunicarle o sin prever el aviso de los 30 días. Básicamente eso no se reconoce cuando las causales de despido obedecen alguna conducta de carácter gravoso en la cual, por supuesto, ha incurrido el trabajador como tal. Pero esta causal, particularmente la que les esbozo, la que les presento, es la causal de la que tanto quizás hemos escuchado y obedece fundamentalmente a lo que llamamos necesidades de la empresa. Y esta causal, si hacemos el análisis más breve, más sucinto, claramente la empresa entra en una suerte de ausencia de cumplimiento de objetivos estratégicos y obedece o se ve abocada a una suerte de capacidad reorganizacional o capacidad de reestructuración o capacidad, obviamente, de mejorar su gestión como tal. De hecho, es de las causales que más recurrentemente se elevan
puntualmente porque hay modernización, porque hay reestructuración, porque hay disminución de la productividad y por lo que precisamente le comentaba, esta reorganización de carácter empresarial. Las causales o esta causal es de carácter objetivo. ¿Y qué se le predica fundamentalmente al empleador para ejecutarla? Que la detalle perfecta y claramente, es decir, la necesidad de reestructuración, la necesidad de modernización, la necesidad de cambios tecnológicos, la necesidad de cambios del mercado o en la economía como tal, debe perfectamente sustentarse de tal forma que haya inducido la supresión o reducción de algún cargo determinado o específico como tal. No basta solamente una afirmación genérica, la carta de despido debe constatar en detalle precisamente toda la denominación de reestructuración que claramente la empresa o el organismo o el gremio o la organización empresarial pretende demostrar al suprimir o, en este caso, al terminar la relación laboral como tal. ¿Qué corresponde cuando nosotros hablamos fundamentalmente de el uso de esta causal? Corresponde el pago de la indemnización por años de servicio, que precisamente ya lo comentaba, que obedece a un mes de la última renta bruta mensual que haya percibido el trabajador. Y en el fondo, como bien lo comentaba, es una compensación económica, no solamente en Chile, una legislación chilena, sino que también en muchos países se aplica fundamentalmente cuando se termina por parte del empleador la relación laboral. Vamos a ver si ahí se nos va integrando nuestra docente. Permítanme un segundo porque también tengo que estar atenta a. Muy bien, ahí también, y ahí se está integrando nuestra docente, nuestra académica el día de hoy. Permítanme la interrupción para darle la bienvenida. Doctora Nori, ¿te encuentras en nuestra sesión académica? Buenas tardes. Vamos a ver, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Qué gusto escucharte. Grato que te integres a esta casa de estudios. Si me permite solamente 2 minutos, porque como siempre lo digo, hoy no soy yo la protagonista, hoy es usted. Así que 2 minutos para cerrar un poco esta causal, que aunque ya la habíamos hecho mediante una explicación asincrónica, me parece importante dejarla perfilada para con el curso y ahí, por supuesto, le doy la bienvenida para que usted nos pueda, podamos aprender, porque siempre estamos en este camino de este conocimiento y de esta temática tan fundamental que son los escenarios laborales dotados precisamente de los acosos laborales, de los acosos, de las diferentes matices donde se puede generar algún tipo de violencia física o psicológica. Así que buenas tardes, doctora Nori. Bueno, buenas tardes, gracias. Aquí estaré pendiente. Nada más que tú me digas, ya estoy aquí. No te preocupes. Perfecto, Continúa. doctora. Solamente 2 minutos, no más que eso, sí. No te preocupes. Gracias, doctora Nori. Estimadas, como les decía, esta causal de necesidades de la empresa, lo que se le pide precisamente a esa carta de despido es una estructura detallada, una estructura perfectamente determinada que alude precisamente a eso, a esa necesidad que tuvo la empresa de suprimir o de reducir o de condensar algunos cargos que evidentemente dieron por insuceso, por así decirlo, la terminación de la relación laboral. Y claramente corresponden a 2 indemnizaciones o al pago de 2 indemnizaciones fundamentalmente importantes que ya las he mencionado por años de servicio y sustitutivas sin previo aviso y que básicamente equivale a ese mes de la última remuneración mensual por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, tiene un tope legal que se reconoce hasta los 11 años y pudiésemos decir
que son hasta 11 años indemnizables. Puede ser un poco injusto o claramente que sí. Esperemos que la jurisprudencia y a través de los diferentes precedentes en materia de derecho laboral nos puedan buscar el verdadero justiprecio de cuando tenemos un trabajador que ha laborado por más de 20 años y prácticamente pierde un periodo en la cual ese tope legal se aplica y que claramente nos coloca como un techo, nos limita. Hay una barrera hasta los 11 años. Habría que analizarlo, habría que obviamente analizarlo por vía jurisprudencial para ver qué más se podría hacer y las diferentes cortes de apelaciones que pudiesen reconocer, pero claramente hay un tope y es un tope legal que se reconoce de 11 años indemnizables como tal. Entonces, esta causal fundamentalmente nos dice o nos indica que no podemos disfrazar o simular el despido. La carga probatoria, en dado caso, si el trabajador indica que pudo haberse configurado o constituido algún tipo de despido injustificado, en el sentido de que si fue desvinculado el día de hoy 18 de junio y el 20 de junio, tenemos ya un reemplazo. Claramente la empresa está cometiendo un craso error, una crasa equivocación y claramente se puede constituir una suerte de despido injustificado que claramente daría lugar a la instauración o presentación de una demanda laboral bajo este argumento, bajo el despido injustificado, donde la carga probatoria claramente corresponde a cargo del empleador, que le corresponde demostrar que en efecto hubo una suerte de reestructuración, hubo una suerte de modernización, hubo una suerte de cambio organizacional que dio lugar a la supresión del cargo. Por supuesto, el trabajador también tendrá que presentar su acervo probatorio, sus pruebas, sus evidencias, que de una u otra manera también demuestren el carácter de injustificado que tuvo su despido o su desvinculación y que en consecuencia dio lugar a la terminación del contrato como tal. Entonces, mucho que discutir y quizás en esta causal cuando la tenemos presente y que suele ser la más recurrente en cuanto a la potestad que tienen los empleadores para poder dar lugar a la terminación de las relaciones laborales. El compromiso que yo les tengo con todo nuestro equipo de trabajo en materia de estudiantado es generarles un cuaderno de apuntes que no debería dejar pasar del día de hoy, de la noche de hoy, precisamente para fortalecer y robustecer este tipo de conceptos y que ustedes en un momento dado los puedan colocar en práctica, por supuesto, en sus escenarios laborales o profesionales. Yo los voy a dejar con nuestra invitada académica, pues nuestro tiempo verdaderamente es preciado. Hoy vamos a abordar la temática del acoso laboral. Por supuesto, en Chile tenemos la ley Karim, esta ley que también nos abandera precisamente para los diferentes escenarios cuando las relaciones laborales no son óptimas y por supuesto se generan una suerte de vulneración de derechos fundamentales que amerita la tutela laboral, que es otro de los procedimientos de orden laboral que tenemos también inscritos en nuestro sistema normativo. Bienvenida, doctora Nori, bienvenida a esta casa de estudio y nuevamente tenerte en una temática de amplísima dominancia y determinación de su parte, por supuesto con su trayectoria y experiencia. La doctora Nori viene de la Universidad San Buenaventura, capítulo Cartagena de Indias, Colombia, y amplia investigadora, abogada de profesión de base, y hoy día también es la directora del posgrado de Derecho Laboral en dicha casa de estudios, y nos convoca a su presencia para darnos esta mirada comparada entre Colombia y Chile, las cuales y los cuales compartimos muchas situaciones de carácter normativo símiles. Bienvenida, doctora Nori. Gracias por comparecer a este escenario virtual. Gracias, doctora Ariana, a ti por esta invitación que para mí, sabes que es un gusto colaborarte y qué honor tengo dirigirme a ustedes, chicos que se están formando en esta bella profesión de la abogacía. Entonces,
ser abogada para mí ha sido algo bastante importante a lo largo de mi carrera. Estuve por más de 25 años ejerciéndola de manera viva con los juzgados, lo que llamamos acá en Colombia abogado litigante. No sé cómo se llame allá Tal cual, doctora, tal cual, acá también. también. Ah, Sí, bueno, tuve también, mi también. oficina y después por cuestiones de la vida, pues cambié no de profesión, sino otra manera de impartir y ser abogada, que es la formación que me parece supremamente importante, la formación para los nuevos abogados. Y qué mejor que con la experiencia que he tenido, que he adquirido a lo largo del litigio y con ustedes uno aprende también porque además de permanecer totalmente actualizado, la manera como se va viendo de generación en generación, las normas también lo enseñan a uno. Gracias, Hoy, doctora. como decía la doctora Ariana, vamos a tratar un tema que, oiga, saben que el Código Civil nuestro está basado en el Código de Andrés Bello, que yo creo que ya lo cambiaron, me parece que lo cambiaron en Chile, no sé si lo cambiaron, No, pero nuestro, todavía todavía. sigue prevalente, doctora Nori. Es una de las Bueno, grandes reformas entonces, que necesita Chile, además de otras tantas, y inclusive Colombia también, y las del Colombia mismo también. código, inclusive las del mismo código laboral, porque se han visto que hemos tenido avances, por ejemplo, como la ley Karim, pero hacen falta introducirlas en el código para que quede como una suerte de compendio más regulado y más institucionalizado, ¿no? Las tenemos como una suerte de sistemas aislados. Bueno, parece que pasa lo mismo acá en Colombia. Aquí en Colombia tenemos el Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, pero fuera del código tenemos, creo que el doble de las normas. Así Entonces, es. por ejemplo, la ley del acoso laboral no está dentro del código, sino como una norma que se dictó de manera específica para esa situación. Y de hecho, desde nuestra Constitución de 1991, en su base constitucional con relación a la protección de los trabajadores y todos sus derechos constitucionales, desde la Constitución le dan al Congreso de la República, por decir la orden, de que expida el nuevo estatuto laboral que se regirá por los siguientes principios, y allí en ese artículo 53 de nuestra Constitución Nacional enumera los principios principales por los cuales se debe emitir ese nuevo código, y desde el 91 hasta el 26 todavía lo estamos esperando. 35 años tenemos que Todavía. todavía está, así que nos pasa lo mismo. Es una colcha de retazos el mismo código, y la ley 50, por ejemplo, que reformó el código sustantivo, allí nos dijo que no debíamos decir patrones, es una palabra que está proscrita aquí en Colombia, y tenemos que decir empleadores, de tal manera que allí, acá no se puede decir patrón por todas las condiciones esclavistas e históricas que no traen buen recuerdo esa palabra patrón. Entonces, Así es, ¿puedo doctora. compartir pantalla? Exacto, doctora. Eso le iba a preguntar. ¿Usted Vamos a puede ver. compartir pantalla? Vamos a ver si lo puede hacer. Vamos Debería. a ver si lo puedo hacer. Creo que, a ver, me parece que sí. Sí, sí pueden ver. Está compartiendo como una de las ventanas que tiene aperturada, pero sí está compartiendo pantalla, pero no la presentación. No la presentación. Vamos a ver. Recuerda que se puede compartir o archivo o ventana, sí, se puede. Vamos a ver. Parece que estoy compartiendo.
O doctora, si en su defecto me la puede enviar y yo le ayudo, le sirvo de monitora para trasladar cada presentación. Ya va. A ver, doctora Nori. Ahí estamos. No la escucho, doctora. Ya, ahora sí, que lo Ahora tenía sí, cerrado, que te lo tenía cerrado y entonces lo estaba, no te eh, preocupes. es que la que, a ver si por aquí puedo ver, aplicación, docentes, ventana. Creo que esta, ahora sí, Vamos a ver. sí, Ahora sí, doctora, ahora parece sí que se sí. puede, ahora sí, Bueno, listo. doctora, muchas Bueno, gracias, enormes bien, gracias. Lo listo, único que le voy a solicitar, 40, 45 minutos listo. en aras de Son los tiempos. Gracias, en doctora mi, Arnold. tengo 6:16 Perfecto, a las 7. perfecto. A las 7 en punto deberíamos cerrar. Perfecto. Bueno, Muchas entonces gracias. vamos a ir, bueno, esto es un poquito de nuestro campus. Es que ustedes ven allí un poquito de nuestro campus y como es confesional, es las dueñas de la universidad, la comunidad franciscana, aquí tienen a esta estatua que ven allí, es la de San Buenaventura, en honor al, pues lógicamente a quien lleva su nombre. Bueno, nuestro encuentro de hoy está titulado Acoso laboral, un rasgo comparativo entre la legislación de Colombia y Chile. Entonces, esto les propongo un poquito del marco legal, conocer cuáles son las bases legales, cuál es la definición de acoso laboral, de acoso sexual, cuáles son esos principios rectores que hay, los enfoques, el ámbito de aplicación y un poquitico de ahí alcanzamos entre la legislación, la comparación entre la legislación colombiana y la legislación chilena, que la voy a ir desarrollando en aras al tiempo a lo largo de de toda la conferencia. Bueno, veamos el marco legal. Empezamos siempre desde la OIT, porque recuerden ustedes que la OIT es la que nos marca el camino con relación a todos estos derechos de los trabajadores y que gracias a Dios y a la existencia de la OIT se han podido ir universalizando todos estos derechos y han ido creciendo toda la protección de los trabajadores y como obligatoriedad a los estados para que vayan de alguna manera poco a poco legislando con relación a todas esas normativas referentes a los derechos. Entonces, fíjense, en cuanto al acoso laboral, desde 1981, en el convenio 155 que trató o que trata sobre la seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo, se contempla esta parte. No de manera específica, pero sí como tangencial a esa temática, ¿verdad? A tal punto que en 1998 es tan importante este tema que la organización contrató a estos dos señores, Duncan Chappell y Vittorino Di Martino, para que estudiaran sobre el acoso laboral. Y de ese estudio, hay un informe denominado Violencia en el Trabajo. ¿Sí? Y por último, en el 2019, no, fíjense, de reciente data, ya de manera específica, la OIT pide el convenio 190 que tiene que ver con el acoso laboral y el acoso sexual. Eso desde el marco de la OIT, ¿verdad? El marco legal colombiano, miren, la ley 1010 desde 2006, conocida como ley del acoso laboral, está rigiendo en Colombia con algo muy particular. Tardó 6 años para que se pudiera implementar a nivel de todos los empleadores, porque había algo que tenía que hacer el Ministerio del Trabajo y duró 6 años para hacerlo. Solo en el 2012
el ministerio expidió unas resoluciones que tenían que reglamentar las condiciones de cómo se iba a manejar el acoso laboral en las empresas. Y algo muy importante, aquí tenemos un comité de convivencia laboral que debe estar en cada empresa para conocer de primera mano las quejas por acoso laboral, ¿sí? Entonces, esas resoluciones tuvieron vigentes hasta el año pasado, cuando el ministerio, mediante la resolución 3461 del 2025, renovó toda esta parte para ponerlo acorde con el convenio 190, porque si ustedes ven, la ley se expidió en el 2006 y al expedir el convenio 190, la ley estaba un poquito desfasada, empezando por la definición, y ahora la vamos a ver. Entonces, está la ley del acoso sexual, que fue expedida el año 2024 mediante la ley 2365, y en el año pasado hubo aquí en Colombia, en el gobierno que le costó Dios y ayuda, hacer una reforma laboral. Y dentro de la reforma laboral aprovecharon también para poner acorde la definición y algunas condiciones sobre el acoso laboral, la ley del acoso laboral, para que estuviera emparejada con lo dispuesto en el convenio 190. También tenemos la ley 2528, que ratifica el convenio 190. Lo bueno del caso es que hay una particularidad. Se pide la ley del acoso laboral, pero la ratificación del convenio es hasta el año pasado, a pesar de que desde el 2019 se expidió. En eso nos ganó Chile, porque creo que fue ratificado mucho más antes que nosotros. Entonces, el marco legal chileno, ya lo decía la doctora Ariana, que es la ley 21643, conocida como la ley Karim, que está vigente desde agosto del 2024. Y allí se establecieron también en la ley 21675 medidas para que se prevenga, para que se pueda sancionar y se pueda erradicar todo lo que tenga que ver con la violencia contra la mujer en razón de su género, ¿sí? Entonces, esta parte, pues, para nosotros es el marco normativo, tanto desde la OIT como desde nuestros países. Veamos que la OIT, desde su labor por tratar de conseguir que a lo largo de todo el mundo se pueda establecer el trabajo decente, en cuanto a que siempre haya un empleo que sea productivo, que pueda generar ingresos de manera justa, es decir, que a los trabajadores se les pague un salario acorde a sus conocimientos, a su experticia, y que en el lugar de trabajo no vaya a conseguir una enfermedad ni un accidente, sino y que esté con todas las condiciones necesarias para poder tener la mejor disposición para que pueda trabajar. También el trabajo decente hace que el trabajador permanentemente esté capacitándose, porque esa también es una manera de desempeñarse de manera óptima, y que se garantice la libertad y la igualdad de oportunidades. Todo esto acorde con la dignidad y la justicia social y la sostenibilidad, que está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 8, que fue pedido por la ONU y que, si mal no estoy, se ha extendido en el tiempo, porque ya está a punto en el 2030 de ya limitarse, y entonces, viendo que no se han conseguido, pues
a la larga a nosotros, a todos nos conviene que se consigan todos esos objetivos, ¿verdad? Entonces, ese entorno de trabajo seguro y saludable está considerado desde junio del 2022 por la Conferencia Internacional, que es un principio y un derecho fundamental en todo el ámbito laboral, ¿sí? Entonces, fíjense que realmente desde la OIT esto es un tema que le da suma importancia. Este convenio 190 define ampliamente lo que es el acoso laboral y que se refiere a que no solamente es la presión que reciba el empleado física o verbal, sino cualquier conducta que pueda amenazar a esa persona y que le produzca un daño psicológico, que pueda recibir una agresión sexual o de manera también en la parte económica. Es de alcance universal porque no solamente se aplica para el lugar donde está físicamente el trabajador, sino también en los desplazamientos, en los eventos sociales, en las comunicaciones digitales que hoy en día es tan fundamental y que a través de ese medio se puede hacer muchísimo daño si no se controla todas las comunicaciones y la manera de cómo nos comunicamos a través del WhatsApp o de cualquier plataforma que se pueda dar a nivel virtual. También es una inclusión total porque no solamente se refiere al trabajador y el empleador, sino también para contratistas, para trabajadores independientes, para pasantes, para aprendices, para voluntarios, para solicitantes de empleo y hasta para las personas que a veces vayan a la empresa por alguna circunstancia. Entonces, fíjense la importancia que tiene el convenio 190 y que los países puedan acogerse y expedir las normas necesarias para poder eh, prevenir este mal de nuestro tiempo. Bueno, yo creo que desde que el mundo existe está el acoso por parte del que se siente con el poder. Y al que no, porque a veces somos tan intolerantes que no aceptamos la diversidad, que no aceptamos que el otro de pronto sea mejor que yo en algunas cosas, porque nosotros no servimos para todo, servimos para algo, de algo. En algunas circunstancias nosotros somos los mejores. Entonces, debemos aceptar esa diferencia que hay. Entonces, este convenio define el acoso como la violencia de acoso como conductas inaceptables, que sean repetidas o no, y que pueden causar daño físico, psicológico, sexual o económico, y la violencia y acoso en razón del género, que también es muy importante que se toque el tema, por actos motivados por el sexo o género de una persona y que afectan mayoritariamente a un género específico. Incluye entonces el acoso sexual. Está reconocido dentro de las violaciones a los derechos humanos y son una amenaza directa a ese trabajo decente. Miren, esta definición que tienen aquí es la definición que trae la reforma laboral del año pasado para estar acorde con ese convenio 190, porque la definición inicial que nos traía la ley del 2006 decía y lo condicionaba a que la conducta tenía que ser repetitiva y demostrable. Entonces, allí se cambió la definición actual de acoso laboral en nuestra legislación, es esta que tienen aquí. Se las leo de manera puntual. Es el conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas
de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o también de manera repetitiva, y que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar daño físico, daño psicológico, sexual y económico. ¿Ya? Esa es nuestra definición que está acorde con lo que ya leímos de la definición que trae el convenio 190. ¿En qué espacio se da el acoso? ¿El espacio público o privado? Es decir, el acoso, esta reglamentación se da tanto para la parte del Estado, de trabajadores del Estado, como de trabajadores de carácter privado. ¿Sí? También se da para las instalaciones en el lugar de trabajo, en el transporte. Ustedes saben que hay muchas empresas que ponen a disposición de sus trabajadores un medio de transporte para llevarlos de su casa al trabajo y de devolverlo de su trabajo a su casa. En el transporte se ocasionan muchas de estas situaciones. Las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, el abuso que hay de estar a las 10 de la noche mandando mensajes, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, en la madrugada. Algunos no tiene sueño y se pone a trabajar y a esa hora comienza y manda mensajes. O cualquier otro lugar en el que se comparta como una extensión del contrato igual en el espacio doméstico. Es decir, ¿por qué en el espacio doméstico? Porque está la flexibilidad del trabajo en casa. Entonces tú puedes estar en la casa, pero estar trabajando desde allá, estás en esa parte doméstica y de allí también puedes. Entonces fíjense que el espacio es bastante amplio. La única relación es que tenga que ver con su trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los sujetos activos y pasivos de esta situación? Esta conducta la pueden cometer cualquier persona sin importar su posición en el trabajo. En la ley, en la reforma, en la ley original, ahí había una definición de que tenía que ser por el dueño de la empresa, el empleador, por el subalterno inmediato, por los compañeros de trabajo y por los subalternos. Aquí no, aquí la ley la hemos actualizado y nos dice que se incluye también a los terceros que puedan estar vinculados con la empresa, los clientes, los proveedores, que con la condición de que guarden relación directa o indirectamente con el trabajo. Entonces, fíjense ustedes que tenemos acá en Colombia, pues, una gama de personas, prácticamente creo que no queda por fuera nadie que tenga que ver con la actividad de esa persona que está sufriendo el acoso. ¿Para qué está la ley? Para definir qué es el acoso, para prevenirlo, por si se da, corregir las condiciones y si se dio, pues sancionar al empleador que ha permitido que esta conducta se dé. ¿Cuáles son estas? Algunas, este no es taxativo, estas formas de agresión, sino simplemente a manera de enumeración. El maltrato físico o verbal, los vejámenes, el trato desconsiderado, el trato ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana. Esa última parte le abre la puerta a cualquier conducta que afecte la dignidad del trabajador para considerarlo como acoso laboral. En Colombia, a diferencia de la de Chile, que sí lo tiene contemplado en una sola ley, el acoso sexual lo acaban de reglamentar hace 2 añitos, la ley 2365 del 2024. ¿Por qué se originó esta ley de acoso sexual aparte de el acoso laboral? Que en mi opinión
el acoso sexual sí estaba contemplado en la ley de acoso laboral. Simplemente que hubo como unos, en el 2022, 2023, de pronto, no sé si a raíz de lo de la pandemia, pero se dieron muchas situaciones de acoso sexual. Y sobre todo, pásmense, a nivel universitario. Y esta ley tiene algo específico que lo hace aplicar de manera específica, valga la redundancia, en todos los niveles educativos y en todo ámbito, pero y lo dice la ley de manera específica, tiene que aplicarse allí. Entonces, el objeto de esta ley es para que garantice el derecho a la igualdad, la no discriminación por el sexo o por la orientación sexual y para que haya una vida libre de violencia. Como dirían los españoles con su norma, cuando se dice sí es sí, cuando es no no. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Mediante la adopción de medidas que debe tomar el empleador para prevenirlo, para protegerlo y para atenderlo de manera inmediata cuando estas circunstancias se den. Para que esas víctimas de acoso sexual en el contexto laboral y en las instituciones de educación superior. Y le da especial relevancia a las ARL, que son las que tienen que ver con todo lo que ocurre con relación eh, a los accidentes de trabajo y a las enfermedades de trabajo. ¿Sí? Aquí en Colombia, estas ARLs son las que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales. Se define el acoso sexual como todo acto de persecución, hostigamiento o asedio de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa que no se manifieste por relaciones de poder vertical u horizontal, mediadas por factores como la edad, el sexo, el género, la orientación o identidad sexual, la posición laboral, social o económica. Esa es la definición de acoso sexual. El ámbito de aplicación es para todos los empleadores públicos y privados, para todas las universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones tecnológicas y técnicas profesionales. El SENA, que es una de las grandes instituciones de formación técnica en Colombia, pertenece al Estado. Es de las pocas entidades en Colombia que realmente hace su labor. La verdad es que el SENA ha formado a muchísimos jóvenes en la parte técnica, carpinteros, mecánicos, de trabajadores de altura. Bueno, hay un montón, tiene más de 200 y pico de carreras técnicas el SENA. Y en las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. También a nivel público y privado, para todos los contratistas, docentes, estudiantes, pasantes, administrativos, es mejor dicho, aquí nadie se escapa. Ahí está. ¿Cuáles son los principios rectores? Pro víctima y pro persona, la igualdad, la justicia restaurativa, el debido proceso, la imparcialidad, la celeridad, la confidencialidad, la prevención, la equidad de género, la libertad y la dignidad. Estos principios rectores son, entre otras cosas, yo diría que no se debe revictimizar a la víctima, porque en estas condiciones muchas veces se dejan o sea, no se hace la denuncia por temor a lo que pueda suceder después y si lo dice, pues la van a tener, como decimos acá en Colombia, en la mira y en el qué dirán y tantas cosas pues, que se dan. Entonces, las víctimas tienen derecho a ser tratadas con dignidad, a la confidencialidad y protección
frente a represalias, a la no confrontación con su agresor, a que tenga una atención integral en salud, al acceso a la justicia y a la reparación, y una protección laboral igual que tiene el acoso laboral, de una estabilidad laboral por 6 meses tras la denuncia. Colombia tiene esa estabilidad para esa persona que interpone una queja tanto por acoso laboral como por acoso sexual. Y también los testigos, porque fíjense, ¿quiénes pueden ser los testigos? ¿Cuáles son las pruebas que puede tener una persona que dice que está acosada laboralmente o sexualmente? Pues más que todo en la parte laboral, los compañeros de trabajo. Entonces, esos compañeros de trabajo que él pone que esta persona acosada, tanto sexual como laboralmente, tiene una estabilidad laboral de 6 meses. Me parece poquito porque, de acuerdo a mi experiencia, más de una vez he visto que son personas que a veces se convierten, entre comillas, una carga para la empresa, porque también he conocido personas que abusan con relación a a estas denuncias, y creen que estar denunciando son cada vez otros 6 meses más que se va a dar. Entonces, también hay implicaciones disciplinarias y penales, especialmente desde el ámbito del derecho público, ¿sí? Para las personas que están vinculadas con el Estado, se le inicia un proceso disciplinario, y de acuerdo a las circunstancias y a la gravedad del asunto, puede devenir en la terminación de su vinculación con el Estado, y lógicamente todas las conductas penales que pueda haber, y que pues se pueda presentar la denuncia contra cualquiera de estos personajes que ya vimos que pueden cometer estas conductas. Chile, ya sabemos que se llama la ley Carín, la ley del acoso tanto laboral como sexual y la violencia en los espacios de trabajo en Chile. Fíjense que en esta ley, a diferencia de Colombia, que necesitó de 2 leyes, aquí en Chile, ahí sí está en una sola ley, porque están amparadas las 2 condiciones. Vuelvo y repito, en Colombia, en la ley 1010 de 2006, también se contemplaba el acoso sexual, pero lo ponían en una condición más, como una condición más. Con la ley de acoso sexual le ha dado muchísima más connotación. Ya ustedes esto lo conocen mejor que yo. El nombre de la ley se lo dieron en memoria de Karin Salgado, que fue una funcionaria de salud de este hospital, Herminda Maritín de Chillán, que dio, quien falleció tras ser víctima de acoso laboral. Pasó mucho tiempo con manifestando las condiciones que estaba viviendo, hasta que decidió quitarse la vida. Las normas que hay en Chile con relación a esta protección, y dice que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género, lo que para efectos de este código implica la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación basada en este motivo. ¿Sí? Los cambios en Chile, la violencia y el acoso en relaciones laborales, el establecimiento de medidas de prevención, igual que en Colombia, fortaleciendo los procedimientos de investigación, también en Colombia, la ley está para eso, y además en el ámbito público, causales de destitución y derechos de las personas denunciantes y víctimas y personas afectadas por infracciones de acoso laboral
y sexual. Entonces, define lo que es acoso sexual, lo que es acoso laboral, la violencia en el trabajo, conductas incívicas y sexismo, que se las dejo porque vamos cogiditos de tiempo y no, la responsabilidad de las entidades empleadoras y órganos y organismos administradores. En la ley 16.744 incluye la elaboración de protocolos de prevención, igual que acá, actualización del reglamento interno también en Colombia, capacitaciones obligatorias, que eso es necesario, la asistencia técnica para promover ambientes laborales y seguros libres de violencia. Aquí en Colombia está a cargo de las ARL, ¿sí? Y cuando se inicia el proceso y la queja, se inicia a través del Comité de Convivencia Laboral, y si al trabajador no le gusta las decisiones que se tomen allí, pues lógicamente tiene la libertad de acudir a las autoridades laborales y se inicia un proceso que lo trae contemplado la norma, y es un proceso especial y supremamente rápido. Entonces, el rol ese lo tiene allá en Chile el Instituto de Seguridad Laboral, para que tenga todas estas prevenciones, todas las asistencias, para que pueda reglamentarse desde el reglamento interno de higiene y seguridad todo esto que tenga que ver con el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Aspectos comparativos, tenemos en Colombia la ley 1010 del 2006 y la 2365 del 2024, y la reforma laboral, que lo que hizo fue actualizar la definición. Y la de ustedes en Chile, la ley 21643, que en una sola ley está contemplada las dos conductas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería decirles con relación a esta, a esta temática. Gracias, espero que les haya gustado, que podamos tener un poquito de un mejor conocimiento sobre la temática, que desafortunadamente eh, no deja de ocurrir. Y hay que prevenirlo porque, como les ocurrió a ustedes, fíjense que necesitó de la muerte de una persona para que pudieran reglamentar el acoso laboral, el acoso sexual, en fin, la violencia a todo nivel en el trabajo, que desafortunadamente, como digo yo, la humanidad es un ser violento. Los animales no son los salvajes, de pronto somos nosotros con nuestra conducta, porque no somos capaces de tolerarnos y de respetarnos. Gracias, doctora Ariana, y gracias a ustedes por la atención que me han brindado. Gracias, doctora Nori. Maravillosa presentación. Además, tengo que admitir que tocas fibras, y nos salimos un poco de este pragmatismo que tenemos en las aulas, y que por supuesto el conocimiento debe trasladarse a ese sentido, a la humanidad. Cuando hablamos precisamente de derecho laboral, tú mencionabas la OIT, gracias a Dios existe, y que claramente nos marca cuáles son las directrices que debemos tomar en materia de derecho laboral y trabajo decente, por sobre todo. Estimadas, no puedo despedir a nuestra invitada sin antes generar el espacio. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda o inquietud que precisemos aclarar para un poco aprovechar esta instancia académica? ¿O todo perfectamente claro y muy complacidas? A mí me quedó claro.
muy claro, muy diciente. La verdad, doctora, como siempre, la explicación de oro, de una prolijidad y de una absoluta precisión. Doctora Nori, gracias, absolutamente gracias. Estamos comunicándonos ahí para lo pertinente en cuanto a la sesión académica y su constancia. Y gracias, gracias totales, totales por su agenda, la cual entiendo verdaderamente es compleja, pero qué grato y qué honor haberse dado usted el espacio para con esta casa de estudios y mi equipo de trabajo que son mis estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que un poquitico de lo que yo sé les haya motivado a esta temática que es tan importante porque a todos nos toca, como digo yo, nosotros en el trabajo vivimos más que con la familia. Entonces el ambiente debe ser maravilloso, debe procurarse con un ambiente maravilloso. Muchas gracias a ti por la Gracias. invitación y cada vez que se pueda, pues hacemos esta vinculación. Gracias a ustedes. Gracias. Esta vinculación, este BCM internacional, además con unos cursos maravillosos, mujeres en su mayoría, mujeres, esto no podemos descartar a los caballeros, pero mujeres con Sí, aquí una estoy viendo dotación que humana está. y ávidas, ávidas de conocimiento para precisamente presentarse en escenarios laborales con otro toque de la vida, que es un poco el sello que yo trato de imprimirle a mis estudiantes y agradezco la colaboración docente suya, de su trayectoria, de su nivel, para también colocar un poco ese sello en Chile como tal. Gracias, gracias. Bueno, muy amable. Ya, doctora, un abrazo. Nos estamos comunicando para lo pertinente porque entiendo que necesitas obviamente la precisión del BCM internacional. Listo. Gracias totales. Gracias. Ahí te están saludando. Abracitos, Ay, qué manitos. Bueno, gracias. Gracias totales. Un abrazo, doctora. un Cuídate. abrazo. Estimadas. Acá en Cartagena Gracias. la orden. Yo lo Con sé, doctora. mascarilla. Si te voy ahí Listo. por ahí estamos en contacto. Sí, señor. Un abrazo a todo el equipo de Adiós. la Universidad San Buenaventura y su decano, por supuesto, y usted la directora de la especialización. Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta luego. Estimadas, bueno, espero que haya sido, por supuesto, de una suerte de retroalimentación académica, ver el parangón entre Chile y Colombia y el impacto que tienen las leyes de acoso laboral y que obviamente se necesita esta inserción en los sistemas normativos propios, en los compendios, en este caso en el Código del Trabajo, para efecto de poder unificar y regularizar todo lo concerniente a las leyes de acoso laboral. ¿Alguna duda o alguna pregunta que yo también pueda absolver sobre el referente, por favor? Las escucho. A ver, ahí sí. Profesora, queríamos recordarle la asistencia, que aparecemos mucho. La asistencia, sí, sí, no se preocupen. Miren, mil perdones. A veces la vida es muy rápida, pero ya aquí tengo la regularización. Tengo 3 pendientes con ustedes. Entregarles sus calificaciones, Eva, entregarles un cuaderno de apuntes que me tomé un poco el espacio y el tiempo para confeccionarlo. Y comentarles que el jueves 25 de junio vamos a tener esta evaluación, pero no me voy a adelantar, solamente les digo que es la fecha que tengo para efecto de yo voy a socializar, voy a presentar la evaluación y voy a dar un marco de tiempo para su ejecución porque es mucha casuística. Voy a presentarles casos en las cuales un poco aterrizar la realidad de lo que eventualmente podría ser si ustedes se ven abocados a una determinada situación laboral. Y ese día también voy a terminar de explicar lo que es procedimiento judicial laboral, que ya algunos de nuestros cursos que nos acompañaban hoy, que tuvieron la gratitud de acompañarnos en línea, claramente ya están un poco más adelantados, pero yo le quería dar el protagonismo hoy a la doctora Nori porque estas instancias académicas se dan de muy poca oportunidad. Entonces, aquí tengo un poco la dispensa, pero creo que la nutrición académica importa más que antes uno estar corriendo o apresurado para cumplir el programa, dado que tenemos los tiempos adecuados. No se preocupen, yo cumplo la asistencia prometido, no voy a fallarles, no voy a fallarles en ese sentido.
Entiendo que ya estamos sobre la hora, así que cerremos la sesión. Nos vemos Dios mediante el día jueves 25 de junio y espero haberle sido productiva el día de hoy dándoles una mirada diferente y una clase distinta. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe María Angélica, por aquí, Por agradecida, favor. muy agradecida, Sí. agradecida por todo el conocimiento que hemos recibido hoy. Creo que es de suma importancia para nosotros como estudiantes en formación y eso, más que nada agradecer. Gracias, María Angélica. Voy a cerrar, no se preocupen que yo suelo cerrar mis cursos con invitados, ¿cómo es que le digo yo? Magistrales, que de una u otra manera me cierran, como se dice, todo el ciclo programático. Prometido, doy la autorización que si no cumplo lo pactado, me pueden hacer la reclamación administrativa ante la jefatura de escuela. Estoy corriendo con muchos tiempos, pero quiero cumplir con lo comprometido y pactado con la delegada, en este caso Constanza, quien amablemente me brinda un apoyo enorme. Así que de aquí a mañana debiese estar todo listo, sobre todo el cuaderno de apuntes. Quiero hacer como una suerte de perfilado de contenidos y conceptos para que les ayude a entender un poco la sinergia que existe entre todas las regulaciones en materia de derecho laboral, como es la ley de acoso laboral, las causales de despido y el procedimiento laboral, que básicamente son dos: procedimiento ordinario laboral y el procedimiento de tutela laboral, que es importante y que claramente se activa cuando tenemos discriminación y cuando tenemos vulneración de los derechos fundamentales más importantes, como es el derecho a la honra, a la intimidad. Así que fundamentalmente eso. Ya, estamos ahí, ya. Perfecto, entonces, pensé que me había ido. Ya, nada, desearles bonita noche, un beso, un abrazo, muchas gracias por la comparecencia y estamos en comunicación a través de nuestra delegada, que nos presta un valioso apoyo. Cuídense. Chao, chao. Dejo a disposición la grabación, en el enlace subo plataforma, subo material, subo la presentación de la doctora Nori para efecto de. Chao, chao. Chao. Adiós, saludos. Saludos, saludos, chicas. Cuídense mucho. Un abrazo. Espero verlas pronto. Firma, traca.